Bueno, hoy vamos a hablar de la membresía, ¿sí? Hermanos, no voy a pretender, y espero que ustedes tampoco, en 45 minutos que nos hemos propuesto para no hacer tan larga la noche, no voy a pretender dar todo sobre membresía. Simplemente quiero darles un pantallazo general. Van a ser 2 etapas, ¿sí? Hoy va a ser la primera, pero una vez más, es algo que vamos a tener que ir profundizando, inclusive a lo largo de nuestra vida cristiana, porque son conceptos muy amplios, ¿sí? Y hoy vamos a estudiar, como les decía, la membresía de la iglesia. El título de este estudio es Un pueblo eterno, visible y comprometido. Ahora, si ustedes miran la última hoja de este cuadernillo que le hemos entregado, ustedes van a ver que dice membresía, ¿no es cierto? Y ahí lo tienen, eso es para leerlo. Muchos me dijeron que ya lo estuvieron haciendo, estuvieron estudiando, y gloria a Dios por eso, ¿sí? Ahí va a hablar de qué es la membresía, de cómo se va a llevar a cabo la membresía en esta iglesia, ¿sí? Y de hecho que va a haber una presentación, va a haber un culto donde se van a presentar los miembros, ¿no es cierto? Y después tendrán que responder a ciertas preguntas. Entonces eso lo dejo de tarea para ustedes. Pero yo hoy quiero hablarles de un tema que muchas iglesias han descuidado, pero que la Biblia lo trata con mucha seriedad. Hermanos, vivimos en un mundo, yo tengo escrito acá en mi apunte, vivimos en un mundo, pero yo les diría, vivimos en un mundo donde la iglesia, ¿sí? La iglesia dice cosas como esta, ¿no es cierto? Yo amo la iglesia, entre comillas, porque el viernes pasado tuvimos la bendición de Dios de que el hermano Víctor Bernal nos hablara sobre la iglesia, ¿no es cierto? Y nos explicó cuál era el concepto de iglesia, y nosotros muchas veces, inclusive creo que casi todos nosotros, ocupamos el término iglesia a veces de forma equivocada y decimos iglesia, y bueno, entonces quiero referirme a la iglesia, entre comillas, a la iglesia evangélica en este caso, y escuchamos frases como yo amo a Cristo, pero no quiero relacionarme con la iglesia. ¿Escucharon algo así? Yo he escuchado, ¿sí? Yo amo a Cristo, pero no necesito la iglesia. Inclusive donde se habla de iglesia, pero no se enseña qué es la iglesia. Por eso, gloria a Dios, repito, que lo pudimos ver la clase pasada. Ahora, si yo digo, yo amo a Cristo, pero no necesito a la iglesia, bueno, alguien podría pensar, qué espiritual. Este tipo ama a Cristo, pero no necesita la iglesia. Eso podría, si se quiere, sonar espiritual, pero no es bíblico. Porque no se puede, hermanos, amar a Cristo y despreciar lo que Él compró con su sangre. ¿Sí? No se puede. No se puede hacer eso. Entonces, hermanos, Cristo no murió por una idea. Cristo no murió por una idea. Cristo murió por un pueblo. Fíjense cómo dice Hechos 20:28, y yo por una cuestión de ir rápido, les voy a leer los textos, ¿sí? Entonces no van a tener que buscarlos. Dice Hechos 20:28, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Sí? O Mateo 1:21 dice, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, hermanos,
hoy necesitamos entender algo. Cuando hablamos de membresía, no estamos hablando de un papel, no estamos hablando de un mero trámite, no estamos hablando de una formalidad, que son todas esas cosas también, porque va a haber un papel, vas a llevar un certificado, va a haber una formalidad y una presentación, pero no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de algo que es profundamente espiritual. Y esto es lo que yo quiero que entiendan hoy. Esto tiene que ver con algo espiritual, tiene que ver con la relación con el cuerpo de Cristo, es decir, de cómo nos relacionamos con el cuerpo de Cristo. ¿Alguno de los niños que me pueda traer un vaso de agua, por favor? Tiene que ver con la autoridad pastoral, y eso lo vamos a ver la clase que viene. Tiene que ver con la comunión de los santos, con la comunión entre nosotros los hermanos. Tiene que ver con la disciplina en la iglesia y tiene que ver con la evidencia de una fe verdadera. Hermanos, tiene que ver con la evidencia de una fe verdadera. ¿Qué quiere decir eso? Que finalmente una fe verdadera se va a manifestar en necesitar ser parte del cuerpo de Cristo. Martín, ¿vamos a firmar? Se está, ok, bien. Entonces, la idea hoy, una vez más, es hablar de membresía. Y para eso vamos a hablar de ciertos temas. Vamos a hablar del origen de la membresía. Vamos a hablar de qué es la membresía. Vamos a hablar de la relación entre la membresía y el evangelio. Vamos a hablar de esto último que le acabo de decir, que es la evidencia de nuestra relación con Dios, como la membresía es también evidencia de nuestra fe y de nuestra relación con Dios. Vamos a hablar de la importancia de la membresía y finalmente vamos a hablar del peligro de rechazar la membresía y después vamos a hacer una aplicación final con todo lo que vimos. Entonces, si vamos a hablar de la membresía, no podemos empezar hablando de nosotros. Tenemos que empezar hablando de Dios. Tenemos que empezar por Dios. ¿Sí? Porque ¿dónde nace la iglesia? ¿Es una idea humana o es un diseño divino? Y eso Víctor ya nos explicó el viernes pasado. Pero ahora dijimos, vamos a hablar del origen de la membresía. Y una vez más, quiero persuadirlos, quiero convencerlos a través de las Santas Escrituras de que la membresía no es una invención humana. De hecho, yo pensaba así. ¿Por qué? Porque yo decía, el término membresía no está en la Biblia. Y hermano, ¿es cierto que el término membresía no aparece en la Biblia? ¿Es cierto que el término membresía no aparece en la Biblia? Ustedes leen sus Biblias, ¿no es cierto? ¿Vieron alguna vez? ¿Leyeron el término? No. Pero tampoco vieron la palabra Trinidad. Entonces, ¿qué voy a hacer hoy? Como les dije, voy a tratar de persuadirlos de que la membresía es algo establecido por Dios, ¿sí? Y que está en la Biblia, pero en términos de principios. Principios. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Por ejemplo, en Mateo 16, 18, ¿qué dijo Jesucristo? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién iba a edificar? El Señor dijo, yo edificaré. Entonces, hermanos, la idea de la membresía, y quiero poner esto en sus mentes, nace en el corazón de Dios. Cuando vamos al Nuevo Testamento vemos que la iglesia era visible, concreta e identificable. Por ejemplo, en Hechos 2, 46, 47 dice, escuchen, y algún día me gustaría predicar este texto. Fíjense lo que dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas,
comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y cómo sigue? Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y no sé si lo pueden ver, ahí cuando dice el Señor añadía a la iglesia. Hermano, si alguna vez te preguntaste, ¿quién te trajo a Iglesia Bíblica, Casa de Dios? Este texto, espero que responda a esa pregunta. El Señor añadía cada día a la iglesia. Fíjense, dice a la iglesia. Ahora también hay otros textos, por ejemplo, vemos que hay pastores cuidando un rebaño. Por ejemplo, en 1 de Pedro 5:2 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Cuánto le haría falta a muchos pastores que se han metido en esto solamente para ganar dinero? Porque este texto le está hablando a los pastores, pero no es esa la idea de leerles este texto, es mostrarle cómo está hablando de apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Un pastor no puede cuidar a todos, ¿no es cierto? No puede cuidar a un número indefinido de personas. ¿Me van entendiendo? Estamos hablando de membresía. Esto tiene que ver con que un pastor debe cuidar a un rebaño identificado. Para cuidar, un pastor debe saber cuál es el rebaño. Esto es simple pero profundo a la vez, porque si no hay identificación, no hay cuidado real. Uno no puede cuidar lo que no sabe que está bajo su cuidado. Pero también quiero mostrarles cómo Víctor habló de eso. La iglesia es el plan eterno de Dios. Y como ya lo vimos, simplemente quiero comentarles algo que ya lo mencionó Víctor. Y es que la iglesia no comenzó en Hechos. Y lo explicó muy bien, ¿no es cierto? Porque la iglesia comenzó en la eternidad. Era parte del plan, del diseño de Dios. Efesios 1 nos dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Entonces, hermanos, yo quiero llevarlos a pensar que Dios no solamente planeó salvarte a vos. Planeó salvarte a vos, pero no solamente a vos. Él planeó algo que tiene que ver con una familia. Y tiene que ver con insertarnos a cada uno de nosotros en una familia. Efesios 3 dice que la iglesia es el medio por el cual Dios muestra su sabiduría. Y esto es tremendo también. Una vez más, Dios hablando de la iglesia. Y la iglesia no es un plan B. La iglesia no es una institución humana. Es un plan eterno de Dios. Y si vos sos creyente, si creíste en el Señor y lo confesaste y lo confesás con tu boca y creíste con el corazón, entonces vos sos parte de ese plan de Dios. Y eso quiero que lo lleven hoy acá. Que la iglesia no es una invención humana y por lo tanto tampoco lo es la membresía. Ahora necesitamos responder a una pregunta clave y es: ¿qué significa en la práctica ser parte de la iglesia? Y por lo tanto, para eso necesitamos responder qué es la membresía. Y ya dijimos que no es un papel, no es un mero trámite, no es tu nombre en una lista donde sí va a estar. Pero no es solamente eso, es un compromiso visible. Es decir,
Yo pertenezco a un cuerpo determinado e identificado. Yo camino con estos hermanos. Yo estoy bajo este cuidado pastoral. Es una vida compartida. Es un compromiso de responsabilidad mutua, donde yo hago un compromiso de preocuparme por mi hermano y mi hermano hace un compromiso de preocuparse por mí. O también podríamos decir que es un compromiso visible y concreto. La membresía es donde nuestra fe deja de ser algo invisible y pasa a ser parte de una vida vivida, valga la redundancia, en comunidad. Una vida vivida en comunidad. Pero esto no termina solamente con una definición, porque la membresía no es algo solamente práctico. Es algo profundamente teológico y está conectado directamente con el Evangelio. Y eso nos lleva al tercer punto, que es la membresía y el Evangelio. Y dijimos, ya lo dije, el Evangelio no salva solo personas. El Evangelio crea un pueblo, ¿no es cierto? La Biblia nos dice que antes estábamos sin Dios y sin pueblo, no teníamos pertenencia, ahora tenemos un pueblo. Pero también nos dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Cristo no murió solamente por individuos aislados. Eso es lo que quiero que piensen en esta noche. Sino que Cristo murió por la iglesia. Entonces, quiero hacerles una pregunta. Si Cristo murió por la iglesia, ¿cómo puede haber personas que dicen, yo amo a Cristo, pero no necesito a la iglesia por la cual Cristo murió? Es contradictorio. Es como un hombre que dice, yo amo a mi esposa, pero no quiero vivir con ella. ¿Se imaginan algo así? No, ¿no es cierto? Eso no es un amor real. No podemos decir yo amo a Cristo, pero no a la iglesia. Es imposible. Entonces la membresía refleja el Evangelio porque muestra que fuimos reconciliados con Dios. Y entre nosotros muestra un compromiso de cada uno con cada uno. La membresía nos dice, si Cristo, o así como Cristo se comprometió conmigo, yo me comprometo con su pueblo. No hay forma de separar esas dos cosas. Cristo no te amó a distancia, ¿no es cierto? Cristo te amó personalmente y se entregó completamente. Si esto es verdad, entonces si creemos que la membresía refleja el Evangelio, entonces hay algo que no podemos ignorar. Y es que en definitiva la membresía va a hablar o va a evidenciar cómo está nuestra relación con Dios. Esto es fuerte, pero está en la Biblia. Tu relación con la iglesia revela tu relación con Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Bueno, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es la familia de Dios. Fíjense, primera de Juan 4:20 dice, el que no ama a su hermano, a quien lo ve, ¿cómo puede decir que ama a Dios al cual no ve? Es imposible. No es una sugerencia, es una evidencia. Si no amas la iglesia, tu compromiso con el Señor Jesús no está completo. Hay señales de un corazón sano espiritualmente. Quiere estar
con la iglesia. Ama la iglesia que Cristo compró con su sangre. Ama servir en la iglesia. Busca servir. Busca la unidad de la iglesia y no dividirla. Nosotros cuando le hablamos a nuestros hijos, le decimos que nuestra familia es como un equipo y que cada uno de nosotros tenemos que buscar la unidad. Bueno, eso mismo pasa con la iglesia. Nosotros somos un equipo y cada uno de nosotros debe velar por estar cada vez más unidos. Por eso yo celebro cuando veo hermanos que van por ese camino y que buscan y que están ahí tratando de unir. Porque a Dios eso le gusta. Cuando uno como padre, ¿no es cierto? Los que somos padres y tenemos muchos hijos, nos encanta ver nuestros hijos unidos, ayudándose, amándose, respetándose, ¿no es cierto? Bueno, y siempre digo, Dios nos dejó ser padres para en una muy pequeña porción podamos ver algo de su amor. Pero un corazón en peligro, si eso es un corazón sano, un corazón en peligro se aísla, vive independientemente, autosuficientemente, critica todo y no se compromete. No se compromete, porque no está mal dar sugerencias y criticar, pero siempre y cuando nos comprometamos en cambiar. Y tengamos la humildad para hacerlo también, ¿no es cierto? Eso es un gran peligro espiritual. No comprometerte, aislarte, creer en la autosuficiencia. ¿Por qué es tan importante eso? ¿Qué pasa cuando una iglesia vive sin compromiso real? Y esto nos lleva a pensar en la importancia de la membresía, que es el punto 5. Y por lo tanto, creemos que la membresía no es opcional, es necesaria para la vida cristiana. Primero, porque permite el cuidado pastoral. Hebreos 13:17 dice que los pastores velan por las almas. ¿De quiénes? Es la pregunta. De los que están bajo su cuidado. Pero también permite el crecimiento real. Nadie crece solo. Dios usa hermanos, Dios nos corrige, nos exhorta por medio de hermanos, pero también nos da ánimo, nos anima, nos consuela para transformarnos. Da testimonio al mundo. Cuando una iglesia vive comprometida, el mundo ve algo diferente. Y de eso hablábamos con mi esposa el domingo, que vino una invitada y quedó a almorzar con nosotros. Y era la primera vez que ella asistía a una iglesia. ¿Y saben qué, hermano? Le conmovió ver un grupo de cristianos amándose, compartiendo. Da testimonio al mundo. El mundo ve algo diferente. El mundo ve algo que no se explica. Algo tiene que haber acá. Y claro que hay. Algo nos unió, ¿no es cierto? Ve un amor real, ve unidad verdadera, sin intereses de por medio, o con un único interés que todos tenemos en común, que es agradarle a nuestro Dios. La iglesia como cuerpo, 1 Corintios 12:12, dice que somos un cuerpo y que ningún miembro puede decir, yo no necesito. Imagínense un pie diciéndole a una mano, yo no te necesito, porque hacemos, no. Aislarse no es algo sano espiritualmente. Es ir en contra del diseño de Dios, ya que estamos familiarizados con esa palabra. Pero así como hay bendición en entender la membresía,
también hay un peligro serio cuando la rechazamos. Y este es el último punto, el peligro de rechazar la membresía. Rechazar la membresía no es algo pequeño. ¿Por qué? Porque puede reflejar orgullo, puede reflejar autosuficiencia, puede reflejar soberbia o puede reflejar que no estamos entendiendo el Evangelio. Cualquiera de esas alternativas es muy peligrosa. En el fondo es decir, quiero a Cristo, pero no necesito su cuerpo. Estoy comprometido con Cristo, pero no quiero compromiso con su esposa. Imagínense alguien que quiera acercarse a mí y quiera ser mi amigo y me diga, mira, con vos todo bien, me caes súper, pero tu esposa no la banco, como se decía antes. A tu esposa no hay forma, ¿no es cierto? No hay forma. ¿Cuánto más con Cristo y su iglesia? Por eso, hermanos, quiero que simplemente examinemos nuestros corazones. ¿Estoy comprometido con la iglesia o solo asisto? ¿Amo la iglesia o uso la iglesia? ¿Sirvo en la iglesia o solo recibo? ¿Estoy bajo la autoridad con gozo? La membresía, hermanos, no es un requisito humano, no es algo que lo dejamos al gusto de cada uno. Es el reflejo de una obra sobrenatural. Dios te salvó, Dios te adoptó y Dios te puso en una familia. No es un concepto que aparezca definido en la Biblia. Y si pensás así, es cierto, no existe la palabra membresía en la Biblia. Pero sí está el principio bíblico, donde Dios nos manda a formar parte de un cuerpo visible, de hermanos, a servir. Como siempre decimos, pensamos algo simple. Con mi esposa decimos, si alguien no quiere estar en el cuerpo, es porque no quiere que te corrijan, no quieren que te exhorten, no quiere eso. Y si no queremos eso, no vas a crecer espiritualmente. No venimos a consumir iglesia, sino a ser iglesia. Y hermanos, una vez más, no pertenecemos a la iglesia para ser salvos, sino pertenecemos a la iglesia porque ya fuimos salvados por Dios. ¿Amén? ¿Amén? Oremos. Y después las preguntas. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor. Simplemente Señor, lleva estas palabras a nuestro corazón. Que podamos entender la profundidad espiritual de la membresía. Señor, que podamos entender que es algo que está en tu palabra, que no es un invento humano. Señor, convéncenos de eso. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.